Bueno, tenemos un auditorio nutrido, muchas gracias por estar acá. Nuestra siguiente conferencista, la doctora Catherine Madrid, un gusto tenerla acá, muchas gracias. Su conferencia se titula El riesgo clínico y asistencial articulado con el sistema de gestión integral de riesgos del hospital y su impacto con el programa de seguridad del paciente. La doctora Catherine Madrid es ingeniera financiera y de negocios, especialista en formulación y evaluación de proyectos, magíster en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional. Catherine tiene una formación en metodologías de análisis de riesgos y vulnerabilidad, diseño e implementación de la gestión de riesgo en todas las áreas de las organizaciones a nivel estratégico, de procesos, de proyectos. Cuenta con una nutrida experiencia laboral en planeación estratégica, formulación, evaluación y gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como gestora de riesgos y hace parte del grupo de investigación del Hospital General de Medellín. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Con este paso acá? Sí, correcto. Buenas tardes para todos. El día de hoy yo les voy a hablar entonces de… dale. Bien, entonces hoy yo les voy a hablar de la diferencia que existe entre el riesgo asistencial y el riesgo clínico, ¿cierto? Y cómo esto conversa con un sistema de gestión integral de riesgos y el impacto que esto tiene con el programa de seguridad del paciente. Esto no es más y no sale de un conjunto de oportunidades de mejora que nos dejan diferentes entes de control, ¿cierto?
¿Por qué? Porque cuando, digamos, van al hospital, nuestro personal asistencial sí sabe hablar muy bien de sus riesgos, pero cuando le preguntan, bueno, pero dígame de esos riesgos, cuáles son asistenciales y cuáles son clínicos, ahí hay un poquito como, digamos, de confusión. Entonces empezamos desde el sistema de gestión de riesgos y desde el programa de seguridad del paciente a empezar a dar como todas estas claridades en conjunto con el sistema de gestión integral de la calidad. Recordemos que un sistema de gestión integral de riesgos, pues obviamente se compone de que el riesgo operativo, en este caso estoy hablando del riesgo asistencial y el riesgo clínico, pero también se compone de otras tipologías de riesgos, ¿cierto? Tales como seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahorita tenemos un nuevo subsistema que es el SICOF, donde analizamos también riesgos de corrupción, de transparencia, de fraude y de opacidad, ¿cierto? Tenemos que empezar a entender que los procesos de apoyo y los procesos estratégicos son supremamente importantes hacerles una adecuada gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde esos procesos, entonces en los procesos misionales, que son los asistenciales, se nos empiezan a materializar un montón de riesgos. Por eso desde ahí tenemos que ver y entender el sistema de gestión integral de riesgos. La siguiente. Bien. La siguiente. No, la segunda. No, esa es la última. Debes de pasarte. Sí, muy bien. Entonces, acá vamos a hablar de una diferencia entre el riesgo asistencial y el riesgo clínico. El riesgo asistencial es ese que es totalmente inherente al proceso, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener muy claro el ciclo Deming para poder garantizar la mejora continua que hay en los procesos. ¿Qué pasa con el programa de seguridad del paciente? Que es que el programa de seguridad del paciente se vuelve en un control muy importante, porque el programa de seguridad del paciente define todas esas estrategias o barreras, y en la metodología de la ISO 31000 se llaman ¿qué? Controles preventivos, detectivos y correctivos como una entrada de los procesos para evitar que lleguemos a la materialización de los riesgos, y el personal asistencial lo llama eventos adversos, ¿cierto? Entonces, desde el ciclo PHVA yo tengo que garantizar en el proceso, primero, pues tener una adecuada planeación del proceso, conocer el proceso, porque nosotros hemos visto que muchas veces un director asistencial no conoce su proceso, no sabe cómo está documentado, no sabe cómo está estandarizado, ni siquiera conoce la planeación estratégica de la institución, que es muy importante para poder saber usted cómo está ubicado en la estrategia, a qué objetivo estratégico le pega a usted, y teniendo en cuenta esos objetivos estratégicos, usted cómo va a organizar los objetivos de su proceso para poder cumplir pues con eso a lo que le apunta el administrador o el gerente de turno, ¿cierto? Entonces pasa que uno le dice, doctor, dígame, ¿cuáles son los indicadores de su proceso? No los conoce. Dígame, ¿cuáles son los objetivos estratégicos a los que usted pertenece? No los conoce. Desde ahí estamos hablando del primer riesgo materializado, y ahí todavía no estamos hablando de que hubo un daño en el paciente, estamos hablando de riesgo asistencial, que es ese el que es totalmente inherente al proceso, doctor. Dígame cuál es la capacidad instalada de su proceso y dígame cuál es el enfoque de riesgo, cuáles son esos riesgos que usted tiene asociados. Si eso no está, ahí les estoy hablando sencillamente de puro riesgo asistencial. Doctor, si usted no tiene claro eso, entonces usted cómo va a definir cuáles son los recursos humanos que necesita, las competencias del personal asistencial que usted necesita, ¿cierto?
¿Cómo va a garantizar usted el adecuado entrenamiento en el puesto de trabajo? ¿Usted cómo va a modificar los procedimientos o esas actividades para usted poder prestar el servicio asistencial? Es que si usted no lo hace y no lo identifica, pues entonces en esas actividades se le van a empezar a materializar, ¿qué? Unos riesgos, ¿cierto? Entonces, esto es supremamente importante para que usted pase a ¿qué? Pues al hacer, a mirar que el personal asistencial sí tenga una adherencia a lo que usted como director definió dentro del proceso, ¿cierto? Dentro de lo que usted ha estandarizado. ¿Por qué? Porque vemos que cuando los riesgos se nos materializan, en este caso los eventos adversos, es que nos estamos o saltando las barreras de seguridad que ya están definidas de manera clara en los paquetes instruccionales, o que definitivamente hay un inadecuado diseño del control, ¿cierto? Porque a veces entramos a mirar los controles y los controles no tienen de manera definida un responsable, una acción, una periodicidad y un complemento, que son, digamos, 4 de los insumos fundamentales que hay que definir, pues para poder definir y mirar la efectividad de un control. Y por consiguiente, si usted no conoce los indicadores de su proceso, entonces ¿cómo va a verificar? ¿Cómo va a verificar si usted sí está cumpliendo o no está cumpliendo con los indicadores normativos o del proceso y de los resultados? Y si usted no tiene claro eso como un director asistencial, entonces usted ¿cómo va a pasar a corregir las desviaciones o cómo va a definir los planes de mejoramiento adecuados dentro de su proceso? Eso es el riesgo asistencial. Cuando hablamos es que hubo una cancelación de una cirugía, ahí no estamos hablando que hubo un daño al paciente, estamos hablando de puro riesgo asistencial. Ese el que es inherente al proceso, teniendo en cuenta todo el ciclo PHVA, ¿cierto? El riesgo clínico, ¿cuál es ese? Sencillo, es donde hubo daño al paciente, con intención o sin intención. Ya sabemos pues que cuando hubo daño al paciente, pues estamos hablando de un evento adverso, pero también también podemos hablar de casi eventos, ¿cierto? Por eso, dentro del hospital, desde el programa de seguridad del paciente, nosotros tenemos, digamos, 2 connotaciones en el riesgo clínico, y uno es todo lo que tiene que ver con el riesgo primario, que es donde definimos unas estrategias claras para todo el tema de promoción y prevención, y donde definimos unas estrategias también claras para todo el tema que tiene que ver con la educación al paciente y a la familia, ¿cierto? Y dentro de todo el tema del riesgo técnico, que acá les estoy hablando de eventos adversos, de casi eventos o de incidentes, tenemos unos controles definidos que son, por ejemplo, las rondas de seguridad, las visitas de calidad, el paciente trazador. También tenemos definidos unos programas como el de farmacovigilancia, el de tecnovigilancia, y sobre todo que tenemos también como unas listas de chequeo que se aplican a esa adherencia que debe de tener el personal asistencial a todo el tema de guías, de prácticas clínicas y de instructivos clínicos. Siguiente. No es esa. Ahora sí, es la tercera, la de los esta. Muy bien. Miren, para eso es muy importante, nosotros tenemos una metodología que se basa en la ISO 31000, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes sepan que yo y mis compañeros trabajamos en un hospital que es público, ¿cierto? Y es muy importante dentro de la misión que todo el personal asistencial tenga claro cuál es la razón de ser del hospital. En este caso, como somos un hospital público, nosotros atendemos a la población más pobre y más vulnerable de la ciudad, entendiendo ese concepto de vulnerabilidad, y teniendo en cuenta eso, entonces tenemos un modelo de atención basado en el flujo del paciente, en el cual damos una atención con enfoque diferencial. De hecho, eso se debe de hacer por un tema normativo, por política país, MIA, RIAS y ahorita el MAITE,
demanda de que todas las instituciones tengan que organizar sus modelos teniendo en cuenta como ese enfoque diferencial. Nosotros tenemos 8 quirófanos, 22 consultorios, en el 2021 tuvimos 22.881 egresos. Ese dato es muy importante para poderles ahorita explicar unos resultados del programa de seguridad del paciente, y esto es, digamos, a grosso modo como el contexto interno que tiene el hospital. Y es importante siempre tenerlo claro porque ahí, gracias, no la otra, gracias. Porque nosotros tenemos una metodología para identificar los riesgos y todos los riesgos que hacen parte del sistema. Esa metodología es basada en la ISO 31000 y es del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues porque nosotros somos una empresa social del Estado. La ISO 31000 tiene esos 3 pasos metodológicos, pero esa metodología del DAF dice que antes de usted ejecutar esos 3 pasos metodológicos, usted primero tiene que conocer la entidad. Porque si usted no conoce esos elementos del direccionamiento estratégico, siendo un director o un líder asistencial, entonces usted no sabe organizar el proceso, que fue lo que les hablé ahorita de manera inicial. Y segundo, usted debe de conocer la caracterización de su proceso, el modelo de procesos que tiene el hospital, entender la importancia de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, y usted tiene que definir desde la alta gerencia una política de riesgos, pues porque la política de riesgos es la que definitivamente le permite a usted definir estas tipologías de las cuales les estoy hablando y definir lo que es el apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgo que usted va a tener dentro de un proceso. Hablemos de los procesos asistenciales. ¿Cómo así? Así es que vea, hay riesgos que por más barreras o por más controles que usted defina, siempre le van a ocurrir. Por más barreras que yo implemente, los pacientes se me van a infectar o los pacientes se me van a caer. Pero usted dentro de riesgos, usted tiene que definir, bueno, ¿hasta cuánto usted va a tolerar que esas caídas se den o que esas infecciones se den? Entonces nosotros desde la estrategia definimos un índice de eventos adversos menor o igual al 7%, definimos índice de infecciones asociadas a la atención en salud menor al 3%, ¿cierto? Pero también vamos a ver ahorita cuando empiece a mostrarle los resultados que como la planeación no es una camisa de fuerza y teniendo en cuenta un riesgo emergente que hubo en el ambiente y que todos conocemos, que fue la pandemia COVID, cómo la materialización de ese riesgo hizo que nosotros tuviéramos que modificar ¿qué? La estructura, la plataforma estratégica, ¿cierto? Porque recordemos que la estructura, la planeación estratégica sigue a la estructura y la estructura sigue a la estrategia, ¿cierto? Entonces, si eso no se da, entonces ahí también da pie que se nos materialicen un montón de riesgos y entre esos estratégicos. ¿Qué pasa en el hospital? Que si nosotros no cumplimos con el índice de eventos adversos adicional a que es un riesgo operativo, pues también se nos está materializando un riesgo estratégico porque hace parte de los objetivos estratégicos que tiene en este caso el hospital. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya pasamos a ese paso tan importante que es identificar los riesgos. En este caso, esto es transversal a todos los procesos, pero en este caso, ¿cómo lo hacemos? Definimos desde la metodología ese enfoque diferencial que tienen cada uno de los procesos, porque no es la misma manera en la cual yo identifico los riesgos asistenciales que los riesgos, por ejemplo, financieros, ¿cierto? Entonces, desde la metodología yo digo, sí, mire, uno es ir al proceso. Primero, revise lo que está documentado en el proceso, pero también vaya al proceso a mirar si efectivamente el personal asistencial, si está ejecutando las actividades que usted ahí escribió. Y nosotros eso lo hicimos a través de una metodología que se llama Lean y también una metodología que se llama la sombra del paciente. Teniendo en cuenta eso, identificamos esas turbulencias por las cuales pasan los usuarios cuando llegan al hospital y empezamos a hacer ajustes a los procesos asistenciales, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo eso que ocurre, porque recordemos que cuando un paciente
paciente llega al hospital, está llegando a un proceso administrativo, ¿cierto? Y luego empieza a pasar y a fluir por un montón de procesos y de servicios asistenciales. Entonces ahí empezamos a identificar esos riesgos que se pueden dar mientras el paciente está ahí. Luego, nosotros también identificamos todos esos puntos de riesgo. ¿Qué es eso? Esas actividades que son muy importantes dentro de cada proceso y que se nos pueden materializar los riesgos. Y también empezamos a analizar esos factores de riesgo, si ese riesgo se está dando por un tema en el talento humano, en la tecnología, en la infraestructura, etcétera. Y pasamos obviamente a describir el riesgo y a definir de manera clara el control, y obviamente con toda la metodología que hay para analizar y valorar el riesgo. Continuemos. No. Esa, muchas gracias. La otra. Es esa, bien. Entonces acá vamos a mirar algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido desde esos controles que se tienen definidos en el programa de seguridad del paciente, y acá miramos cómo la tendencia de índice de eventos adversos y la cultura del reporte en el hospital. En el año 2015 nosotros apenas se había empezado, digamos, a implementar un programa de seguridad del paciente, pero ¿qué pasa? Que en ese entonces estos reportes de eventos adversos se hacían de manera muy artesanal. En el año 2018, si ustedes ven, esa cultura empezó a incrementarse, pues porque hubo un desarrollo de un software que permitió a todos los procesos misionales desarrollar todo este tema de reporte de eventos adversos. Nosotros tenemos ahí el referente IVEAS, que es del 13%, pero como nosotros trabajamos con estándares de alta calidad, entonces digamos la meta institucional que siempre habíamos tenido desde el plan estratégico era un índice de eventos adversos igual o al 7%. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pandemia. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes pueden mirar el comportamiento en el año 2019, en el año 2020. Teniendo en cuenta eso, entonces se nos estaba materializando un riesgo estratégico, y esa es una de las razones por las cuales podemos modificar o ajustar la planeación, pues teniendo en cuenta esos cambios que se dan en el contexto externo, en este caso la materialización de un riesgo ambiental como la pandemia. Y eso nos ha permitido que, si seguimos comparándonos con el referente IVEAS, entonces estamos llegando a cumplir pues la meta que tiene establecido el hospital. ¿Cuál es el numerador de esto? La cultura del reporte, y el denominador es número de egresos hospitalarios. Ahorita yo les mostré un dato inicial que en el 2021 tuvimos 22.000, entonces aproximadamente cada mes nosotros tenemos 1.900 egresos hospitalarios y tenemos una cultura del reporte muy importante. ¿Por qué? Porque en el hospital esto no es punitivo, ¿cierto? Entonces eso le permite mucho al área asistencial no darle miedo de contar qué es lo que está pasando, y es una de las estrategias más ganadoras que tenemos dentro del programa de seguridad del paciente. Adicional a esto, de la cantidad de eventos adversos que a nosotros nos reportan, al 95% se le hace todo este análisis causal. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos definida ahí de riesgos? Pues la espina de pescado, ¿cierto? Hacemos este análisis para cada evento adverso. Esto lo hacen obviamente los diferentes profesionales de la salud, y eso hace que tengamos, digamos, unos datos muy importantes y poder tomar decisiones con enfoque de riesgos teniendo en cuenta lo que ellos reportan. La siguiente. Bien, acá tenemos otro índice que es la tasa de la caída de pacientes en el servicio de hospitalización. Si ustedes miran, para nosotros es muy importante porque en otras instituciones este indicador se les disparó, y sobre todo en el tema de la pandemia, ¿cierto? Nosotros logramos estar por debajo de la meta, que es menor o igual al 2%. ¿Por qué? Porque uno de los controles que se definieron desde el programa de seguridad del paciente fue capacitar a nuestro personal en la adherencia que se deben de tener
pues al paquete instruccional de caídas, ¿cierto? Todos ustedes bien saben que por el tema de la pandemia, pues los pacientes que no estaban en la UCI estaban muy solos, ¿cierto? Era prohibido tener acompañantes y aún así nosotros logramos, a través de esa educación que se le dio al paciente, que se le dio al personal asistencial, conservar y mantener el indicador por debajo de la meta, ¿cierto? La siguiente, por favor. La siguiente, este otro indicador fue la proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización. Obvio, también tenemos acá el paquete instruccional que tiene que ver con todo el tema de los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Pero para nosotros los controles que están establecidos desde el programa de seguridad del paciente, unos detectivos, otros preventivos y otros correctivos, es la búsqueda activa a través del programa de farmacovigilancia, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos definidas unas rondas de seguridad en todo el tema de farmacoterapéutico, ¿cierto? También acá para nosotros es muy importante todo el tema de la identificación de los medicamentos LASA, de los medicamentos de alto riesgo. Si ustedes ven el dato que nosotros teníamos en agosto, se habían reportado aproximadamente unos 800 eventos adversos de esto y el 40% del análisis que se hacía fueron sin daño al paciente. Continuemos. Y esto es el índice de infecciones asociadas a la atención en salud, teniendo en cuenta el uso de los dispositivos médicos. Acá también para nosotros una estrategia que fue muy ganadora, adicional a todo el tema de higiene de manos, a todo el tema de la educación en este paquete instruccional, fue supremamente importante disminuir los días de uso de los dispositivos médicos y analizar a través de las rondas de seguridad con el personal asistencial si era pertinente o no que los pacientes tuvieran esos dispositivos médicos, ¿cierto? Otra cosa que hacemos nosotros es, teniendo en cuenta, obvio, que hay que cumplir, obviamente, con todo lo del INVIMA, el personal asistencial también, antes de que un dispositivo médico ingrese al hospital, hacen todo el tema de la respectiva verificación y aplican todas las listas de chequeo que tienen establecidos los ingenieros de mantenimiento y de equipo biomédico, ¿cierto? Continuemos. Y acá tenemos que estas son la proporción del cumplimiento de las estrategias en el programa de seguridad del paciente. Esas son 3 estrategias que para nosotros son supremamente ganadoras y a través de esas estrategias podemos definir y evaluar la adherencia a todos esos controles que se definen desde el programa. Una son el porcentaje de las rondas de seguridad, entonces está programada una ronda pero por 20 servicios al mes. El paciente trazador, realizamos 75 pacientes trazadores pues también al mes y las visitas de calidad hacemos 40 al año. Cada 8 días vamos a un servicio, va todo el equipo directivo y aplican diferentes listas de chequeo teniendo en cuenta pues todos los estándares del Sistema Único de Habilitación, pero también esos estándares que nos exige pues como el ICONTEC. Ya de acuerdo a eso, ese día tenemos una foto de cómo está el servicio asistencial y con eso también se implementan unas acciones inmediatas o que se les debe de dar pues en el corto plazo solución pues para poder dar continuidad a la prestación del servicio y no afectar la permanencia del paciente. Bien, muchas gracias. Esto es pues como a grosso modo lo que tenía para compartirles de lo que hacemos en el hospital.